Ok, hagamos este pequeño esfuercito, este pequeño trabajo. Me disculpan el peinado. La fenomenología del coronavirus empieza desde diciembre, cuando era una noticia lejana. Lo que dice la experiencia es que estaba sucediendo algo lejos, que como nos ha pasado tanto, incluso con la misma gripe aviar, con aquel viejo cuento de la gripe porcina, que no recuerdo bien si era la misma, y la fulana H1N1, ¿no? La gripe, la influenza. Y muy probablemente otras que hasta son más graves, como el ébola y hasta el SIDA. O sea, acontecimientos noticiosos en torno a la salud distantes. Y lo que uno podía percibir de ahí era muy distante, intangible. Pero luego, como sabemos, se fue enfatizando, no se detiene, llega a Italia, algunas personas se enteran más, otras menos, yo confieso que no le estaba prestando atención, hasta que se empieza a decir que está en Colombia. Y cuando está en Colombia, eh, entonces ya empieza a afectarnos y empieza a afectarme a mí desde el punto de vista económico, porque cuando llega allá, a su tierra, de hecho, aquí no hay ningún alumno venezolano, todos son ustedes de allá de Colombia. Y tiene que ver con otros factores que hablaremos en otra fenomenología política y social. Pero nos afecta por el hecho de que al Maduro tomar la decisión de cerrar la frontera, hubo un aumento del dólar en el bolívar. Eso viene siendo la fenomenología del coronavirus hasta ese momento. Hasta que llega un día que nuestro jefe, ahí en el Ministerio de Educación, nos dice que ya llegó el virus por vía de un avión que arribó a Venezuela desde Europa y que se comprobaron varios casos. Esos casos fueron en aumento, ahorita creo que ya van por 110 y al parecer hay unos 8 muertos. Sin embargo, seguimos en el problema, o sigo yo en la diatriba, o en la... Es decir, sigue existiendo la dificultad fenomenológica de que es un fenómeno cuya manifestación real, si uno va a irse a lo simple, que no es esencial, la esencia no se muestra, como bien lo dice Carlos Marx, porque ciertamente en ese texto del amigo Samuel, o Samael, perdón, muy oportuno para establecer la comparación, Carlos Marx todavía anda en abstracciones muy inteligentes y muy profundas por las categorizaciones que hace, las lógicas que establece en las dicotomías que Carlos Marx aplica y Lenin son muy inteligentes. Eso no se niega. La fenomenología es más simple. Y fíjense que esa simpleza resulta ser genial, porque lo que vimos en el coronavirus es gente con un tapaboca, esa es la experiencia, y aislamiento social. Entonces, ¿cuál es el efecto, queridos amigos? El efecto viene siendo real, que uno ve, lo que uno ve en el fenómeno es que un montón de manifestaciones en su país se detuvieron, y también en Chile, y también en Ecuador. Ahora, ¿dónde están habiendo la mayor cantidad de muertes? En el Ecuador, que es un drama extraordinario, porque están lanzando muertos a la calle. ¿Qué es lo que dice el fenómeno de que lancen muertos a la calle y los quemen ahí? Es un fenómeno que poco tiene que ver con medidas de restricción por un virus. Ese fenómeno, más bien, eso que se muestra, ese fenómeno, eso que es evidente y que salta a la vista, lo que nos está diciendo es que hay un fenómeno extraordinario en Ecuador de clasismo, de odio de clases, porque esos sectores, eso sí lo sé por el amigo Diego Cifuentes, que está en este grupo,
son los más bajos económicamente y probablemente sean los que más protestaron en esas innumerables manifestaciones que hubo hasta agosto, ¿no? Algo así, julio, agosto, o incluso después, octubre, y fueron grandes manifestaciones fuertes que hubo en Ecuador. Entonces es probable que lo que uno está considerando como coronavirus en Ecuador quizás sea en parte, puesto que la fenomenología dice claramente que uno no va a irse de bruces a afirmar una asociación apresurada, especulativa. Uno no va a decir que es verdad, pero uno puede hacer la especulación como ejercicio y pareciera que esos policías en esas zonas de las clases depauperadas, que muchas de ellas eran seguramente las que protestaron contra Lenín Moreno en ese periodo, están siendo ajusticiadas con la justificación del coronavirus. Eso es lo que la especulación permite decir basado en el fenómeno. Si yo me voy a basar en premisas ajenas a mi experiencia, entonces agarro unos artículos y deduzco a partir de ellos. Eso ya es trabajo periodístico, pero no es fenomenología. Eso es lo que debe entenderse. Eso es trabajo periodístico. Yo me baso en textos, tengo un texto aquí, lo que hacen los periodistas, que a veces ponen un corcho y ponen una foto, ponen una noticia, ponen esto, tal, 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 y luego hacen una cantidad de sensación y puede funcionar. O sea, tiene su ámbito en el que funciona. Pero en el fenomenológico no. El fenomenológico tiene restricciones, puesto que no va a asumir a priori cosas que no ve. Aquí estamos asumiendo imágenes que tenemos que por su conformas, por su semiología, en los videos que veo de Ecuador, puedo deducir, puedo estudiar que sean confiables. Entonces lo puedo asumir como una experiencia, lo puedo asumir como fuente, lo puedo asumir como fenómeno. Si tuviera la más mínima duda en la semiología, el fenómeno que estoy viendo ya no sería el que me están diciendo que graba la imagen. El fenómeno que estoy viendo es el de una imagen falseada. Es decir, no es que no es fenómeno, pero estoy identificando que lo que se me muestra es un video falseado. Y eso sucede mucho con videos de ufología, con muchos videos políticos, eso sucedió con muchos videos en la Guerra del Golfo del 2003, 2004. Sucede en muchísimos casos, pero no en esos videos. Porque la semiótica o semiología de determinados elementos, yo que soy realizador audiovisual, soy cineasta, puedo verlos. O sea, costaría un poco, no es que sea imposible engañarme, pero costaría. Entonces, pero al yo asumirlo como cierto, la fenomenología me permite deducir que eso no se debe a un coronavirus porque no se corresponde. Es decir, quemar al ambiente abierto y dejar cuerpos en una zona por parte de la policía los podría afectar a ellos. Eso es lo que te dice claramente la deducción fenomenológica. Y al poderlos afectar a ellos, difícilmente se puede decir que están dejando ahí simplemente muertos. Es muy probable muertos por el virus. Quizá los hay. Quizás sí sea cierto que todos son por virus. Pero es muy probable, queda abierta la posibilidad en lo que se llama epogé en fenomenología, o sea, en suspensión, dejamos abierta en suspensión, que quizá no o no lo sean muchos, o como caso extremo, no lo sea ninguno, o muy probablemente hayan muchos de esos muertos que están dejando tirados en esa clase, muertos por clasismo y por odio social. Eso respecto a Ecuador. Respecto al resto de la manifestación del mundo, nosotros podemos ver que esa manifestación evidente de control, de aislamiento social, como muy bien se llama, como medida preventiva de un virus que hasta ahora ciertamente ha matado a mucha gente, pero que difícilmente, ni siquiera hoy, ha matado tanta gente como la delincuencia o los accidentes automovilísticos, que en todo el mundo son un gran número de muertos, y como sabemos no los está viendo,
Habría que preguntarse si el coronavirus va a matar más gente que simplemente el número de muertos, perdón, los accidentes y la delincuencia, pero en cualquiera que sea el caso, seguramente, o sea, si se suman, serían muchos. Así que es comprensible que haya una medida de prevención en el caso de un coronavirus. Pero, pero eso ya todo es deductivo periodístico. Lo que me dice la experiencia es que la suspensión de la libertad social, la libertad de comunicación social, está suspendiendo una serie de manifestaciones en todo el planeta. Y que las estaba habiendo en Francia, en España, en Colombia, en Chile y en Ecuador, e incluso en Estados Unidos. Pero además, que es algo que nosotros no sabemos y uno lo puede investigar, en la misma China. En la misma China han habido, solo que no nos enteramos, hasta linchamientos de empresarios chinos. Entonces, punto uno, sin apresurarnos a hacer asociaciones, ¿verdad? Punto uno, lo de Ecuador, que vemos imágenes donde policías están dejando muertos en la misma calle sin que eso se corresponda con ninguna medida de contención por beneficio personal de parte de los policías. O sea, que ellos están haciendo eso a riesgo propio. O sea que abre la duda. ¿No? Abre la duda. Ahora bien, el segundo punto. Un montón de manifestaciones en el mundo están detenidas. Tercer punto. Las empresas que van a quebrar con un mes más de cuarentena son las pequeñas y medianas. Las grandes no. Por ahí tenemos 3 puntos que se orientan en un sentido especulativo muy claro. Sin embargo, la fenomenología dice que no hay por qué hacer esa especulación. No hay ningún motivo todavía. El principal motivo que puede desencadenar un coronavirus, sin lugar a dudas, que es un avance de las bacterias previsto, puesto que el uso de medicamentos ya preveía que iban a venir superbacterias y supervirus. No solamente por la ingesta de animales, sino porque muy probablemente estos animales, un murciélago puede haber picado a una vaca, puede haber mordido, puesto que algunos desarrollan cierto vampirismo. O sea, los vampiros no son más que murciélagos que dan el salto a ser carnívoros. Y puesto como son pequeños, se sabe pues que este desarrollo de los vampiros de asociación con el vampirismo tiene que ver con algunos animales, incluso algunas ardillas lo han hecho, que empiezan a nutrirse de la proteína y del mismo hierro que tiene la sangre de animales indefensos, como las vacas, que no saben cómo quitarse de encima a un animal pequeño que las venga a picar, ni siquiera insectos. Entonces, vacas alimentadas, por ejemplo, por la industria con determinados alimentos que han cambiado su dieta, pueden empezar a producir determinados agentes, virus y bacterias, de las cuales quizá ellas sean, sobre todo virus, que es los que se asimilan. Las bacterias no se asimilan, las bacterias hay que meterle antibiótico porque te matan. Los virus te pueden matar, pero si sobreviven, quedan incorporados en tu data, en tu cuerpo, y ya no te hacen daño. Entonces, en este caso, este virus desarrolló esa gran capacidad y eso es posible. Así que no da pie a que pensemos en conspiranoia. Pero entonces la fenomenología nos dice igualmente que sea cual sea el origen del virus, si el efecto es ese, nosotros tenemos que prever la posibilidad de que sea igualmente aprovechado para el beneficio de los oportunistas. Y estos oportunistas pueden estar conduciendo, atizando, incentivando algo que sí puede haber sido de origen natural. Y los oportunistas siempre van a hacer eso. Eso nos lo dice la fenomenología de la vida. O sea que los oportunistas a veces pueden producir una situación, pero la mayoría de las veces aprovechan situaciones ya producidas. Entonces, en el orden
como preguntaba hace rato, creo que la amiga Dana o la otra amiga que está interviniendo, discúlpame que no recuerdo ahorita el nombre, eh, entramos siempre en el orden político. O sea, la fenomenología siempre se va a aplicar, igual que la filosofía, toda ella. Todo. El marxismo, el materialismo dialéctico, el empirismo, siempre va a a meter un pie en la política. O sea, es inevitable. Si no se hace eso, es porque se está haciendo irresponsable en la aplicación. Entonces, bueno, muchas gracias. Esta es una fenomenología. La fenomenología deja cosas abiertas. Debe dejarlas. ¿Ve? El marxismo iría directo y diría esto, Los liberales también dirían, no, esto definitivamente es así, y esos carajos son revolucionarios. No, porque se iría de una vez a un juicio, a una determinación, es lo que se llama ideología. La fenomenología no da lugar a ideologías, las suspende. Justo antes de llegar a la ideología, se suspende. Se mantiene en el plano de claridad espiritual. Lo mismo que hacen los estoicos con la ataraxia. Entonces, ahí tienen pues los términos y tenemos una fenomenología.